El tema que nos reúne en esta noche dentro de nuestro curso bíblico es el género literario, que vamos a llamar el género evangélico. Y es importante que nosotros empecemos a hablar de los géneros literarios. Como les he dicho, cuando nosotros conocemos los géneros literarios, vamos comprendiendo la palabra de Dios. Y cada vez que vamos leyendo, nuestra mente automáticamente nos remonta a la época y nos genera ese conocimiento. Recuerden que ayer hablábamos del género literario, el mítico, donde hablábamos de los mitos y todo esto, pero hoy vamos a hablar del género literario evangélico. ¿Qué podemos explicar o qué podemos decir de este género literario? Y nosotros debemos de comprender que en los escritos del Antiguo Testamento es muy común el uso de la palabra evangelio. Esa palabra la usamos mucho en el Antiguo Testamento y está presente 76 veces para que nosotros lo tengamos presente. En el Antiguo Testamento la palabra evangelio está presente 76 veces. Ahora bien, esta palabra evangelio también vamos a encontrar uno de los verbos. No es que estemos aprendiendo español, pero son géneros literarios. Hay un verbo que también podemos encontrar que es el verbo evangelizar. Es también frecuente y aparece 54 veces en el Antiguo Testamento. ¿Por qué hacemos connotaciones de esta palabra de evangelio y de esta palabra evangelizar? Porque es importante para nosotros en este caminar que estamos aprendiendo. La palabra evangelio significa buena noticia para que nosotros la tengamos. Entonces, cada vez que nosotros encontremos esa palabra en el Antiguo Testamento, ya sabemos y nuestra mente va a remontar que es una buena noticia. Cuando se habla de evangelio en el Antiguo Testamento, se habla de una buena noticia. Pero originalmente, mis queridos hijos, indicaba a la persona que traía buenas noticias. A la persona que traía buenas noticias. Es como nosotros podemos decir cuando llega una encomienda, llegó el mensajero. Y nos alegramos cuando usted pide algo por internet y está esperando y ve que, llegó el mensajero. Y me alegro porque llegó eso que yo tanto estaba esperando. Entonces, recordemos que originalmente indicaba a una persona, indicaba que era una persona la que traía una buena noticia. Y luego, una gratificación, la gratificación o una propina. Entonces, una persona que trae una buena noticia, por traer esa buena noticia, hay una gratificación de mí hacia ella o una propina. Y por eso daba el ejemplo cuando pedimos un domicilio, cuando pedimos una pizza, un pollo, no sé, algo así, viene nosotros aquí contentos porque hice mi domicilio y me alegro porque ya va a llegar en 20 minutos o en 40 minutos y ¡boom! Se demoró menos de lo que yo esperaba. En el teléfono me dijeron que se demoraba 45 minutos, pero a los 20 minutos me llegó el pedido. Una buena noticia para mí. Y por llegar tan rápido, hay una gratificación o una propina. ¿Y eso qué hacía antiguamente? Pues también a ese evangelio, a ese mensajero, a ese que traía la buena noticia, pues se le tenía una retribución. Se le daba al menos las gracias, mis queridos hijos. Ahora bien, el evangelio es la proclamación de la buena noticia sobre Jesús. Y recordemos que Marcos fue el primero en usar este género literario. ¿Cuál? El evangelizar, el evangelio. Después de ello, pues otros evangelistas se unieron. Se unió San Mateo, San Lucas y San Juan. Eso quiere decir que los 4 evangelios son el testimonio de fe en Jesús de las primeras comunidades. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son
el primer testimonio de fe en Jesús en las primeras comunidades. Y eso es lo mismo que hace para nosotros. Nosotros nos alegramos cuando escuchamos la buena nueva. Nosotros nos escuchamos cuando el Padre dice: el Señor esté con ustedes. Y todos contentos. Se supone que contentos, pero no. Y con tu espíritu. Contentos. Y con tu espíritu. Debemos de estar contentos porque es el anuncio, la buena nueva, la noticia, la palabra que se nos va a dar. Pero hay personas que uno dice: el Señor está con ustedes, y todavía están sentados y ¡ay, qué pereza! Nos toca levantarnos. ¿Y será que si el evangelio es largo, entonces ya me empiezo a menear y muevo una pierna y muevo la otra? Cuando se habla de la buena nueva, cuando se habla del mensajero, cuando se habla del evangelio, se habla de una nueva noticia. Entonces, estos evangelistas que veníamos hablando, lo que es Mateo, Lucas, Juan, estos 4 evangelistas son el testimonio de fe en Jesús de las primeras comunidades. Ellas, mis queridos hijos, quisieron que ese testimonio de la buena noticia fuera también para las futuras generaciones. Por eso no se quedó solamente ahí. Ese testimonio se tiene que seguir propagando, y por eso dice la palabra de Dios: y los abuelos se lo dirán a sus nietos, y pasará de generación en generación, y se tiene que ir propagando la buena nueva. Y por eso nosotros no nos podemos quedar con solo lo que dice aquí el sacerdote, sino por eso el Señor dice: vayan por el mundo y hagan discípulos míos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hay veces a nosotros nos da miedo. No es que tengamos que ir a salir ahora a bautizar a todo el mundo, no, pero sí a proclamar la buena nueva, a ser esos evangelistas, esos evangelizadores, que si nosotros somos evangelistas, si nosotros somos evangelizadores, recordemos la palabra evangelio, recordemos la palabra evangelizador, recordemos la palabra pregonero, recordemos la palabra ser evangelista, evangelizador. Y así como decía, cuando usted espera ese pedido, va a tener una retribución, una paga, una recompensa. Si usted y yo pregonamos la palabra de Dios, somos evangelistas, somos evangelizadores, pues vamos a tener una recompensa. ¿Cuál será? Solo Dios sabe cuál será la paga. El mensajero está esperando su propina, está esperando lo que usted le quiera dar. Pero nosotros estamos esperando una sola recompensa, y sabemos que Dios ya nos la ha dicho por medio de la palabra. Ahora bien, así como ayer analizamos el Génesis, que yo me imagino que ustedes hicieron su trabajito o lo están desarrollando para cuando lo tengan, nos lo envíen, y hablamos especialmente del género mítico, pues hoy vamos a analizar un texto bíblico, pero para descubrir ese género del evangelio o evangélico, como le queramos llamar. Y vamos a ir a nuestra Sagrada Escritura, mis queridos hijos, a nuestra Sagrada Escritura, y vamos a buscar el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo del 2 al 6. El Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo del 2 al 6. Entonces, para que lo tengamos muy presente en este momento, más que vayan siguiendo la lectura, es que le pongamos atención a lo que vamos a descubrir dentro de este texto para descubrir el género evangelio. Entonces, en este texto, mis queridos hijos, que ustedes tienen ahí en sus manos, que tienen ahí en su Sagrada Escritura, o que verdaderamente ustedes lo vayan a meditar el día de mañana cuando estén nuevamente escuchando nuestro video, y que lo puedan pausar y que puedan seguir. Decimos que en este texto está presente el verbo evangelizar. Ya habíamos hablado del Antiguo Testamento, que aparecía la palabra evangelio y que aparecía la palabra evangelizar. Pero ahora estamos hablando en el Nuevo Testamento, y sobre todo en este texto. Entonces, en este texto está presente la palabra evangelizar.
¿En dónde? Podemos buscar en el versículo 5, que puede ser en unos textos bíblicos evangelizar o en otros textos bíblicos anunciar. En este caso, la palabra evangelizar o anunciar es anuncia la buena nueva. Entonces, a diferencia, vamos a ver que esta palabra evangelizar simboliza o significa para nosotros anunciar la buena nueva, anunciar la buena nueva. En el Antiguo Testamento recuerden que era buena noticia, buena noticia. Acá es anunciar la buena nueva. ¿En qué consiste la buena nueva? Es una pregunta que nosotros nos podemos hacer. ¿En qué consiste la buena nueva? Porque hemos escuchado muchas veces esa palabra, pero ¿en qué consiste? Pero podríamos decir que según San Mateo en el capítulo 11, versículo 2, a Juan, que está encarcelado, le llama la atención la noticia sobre la obra de Jesús. Parece ser buena noticia el mensaje que acontece en ese momento. Es una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Lo que le pasa a Juan. Lo que le pasa a Juan ahí en ese pasaje bíblico. ¿Por qué es una buena noticia? ¿Sí? ¿Por qué será para nosotros una buena noticia? Pues porque se refiere a una obra que está realizando Jesús a favor de los pobres y los enfermos que tienen disminuida o amenazada la vida. Esa es una buena noticia. Dios, nuestro Señor Jesucristo, siempre como defensor de los menos indefensos, de los humildes, de los pobres. Y de ahí es donde nace especialmente mi misión por los niños menos favorecidos. Dios, nuestro Señor Jesucristo, se alegra y da una buena noticia para los indefensos, para los encarcelados, para los presos. Y de ahí es donde nace, como le digo, la misión de cada uno de nosotros. Jesús a favor de los pobres, de los marginados, de los enfermos, de los menos favorecidos. Ahora bien, este evangelio, mis queridos hijos, tiene que ver con la persona de Jesús que hace triunfar la vida. Cuando hablamos de triunfo no es alzar, en este caso, trofeos y demás, pero es un triunfo que le da sentido a la vida de la persona, a la esencia de la persona, a la misión de la persona. Y si nos vamos a los capítulos anteriores, a otros relatos varios sobre milagros realizados por Jesús, por ejemplo, si vamos a Mateo capítulo 8, versículo 9, o en Mateo 10, ahí vamos a encontrar algo muy claro que son las instrucciones de Jesús a sus discípulos para que ellos hagan lo mismo que Él hace. ¿Y qué es lo que hace nuestro Señor? Predicar que el reino de Dios está cerca. Y es la misión que tenemos, predicar que el reino de Dios está cerca y hacer obras para sanar. ¿Para sanar qué? A nivel corporal, a nivel espiritualmente, para ayudar a sanar a las personas en toda enfermedad y toda dolencia. Pero a nosotros nos cuesta mucho, nosotros vamos a visitar los enfermos y en vez de orar por ellos, en vez de darle ánimo, salimos a rajar con su familiar. Uy, pero cómo está demacrado, pero cómo le han vuelto esos brazos, pero ¡Ave María! O sea, qué bonito que a uno lleguen a visitarlo cuando uno está enfermo y le digan, oye, ¿cómo se ve de bien? Te estás recuperando, te ves ya con colores. Uy, pero digan, uy, es que usted está bien pálido. O sea, ¿cuál es el ánimo que yo le estoy dando si la misión que tenemos es directamente de ir a sanar espiritual, corporalmente a las personas de toda enfermedad y toda dolencia? ¿Qué tal que yo llegue, me invitan a visitar a un enfermo y yo lo voy a atender y le diga, no, mijito, mejor le pongo los óleos? Usted está muy mal. ¿Qué esperanza le estoy dando al pobre ser? En cambio, si yo llego y comparto con él y le digo que se ve muy bien, que está rozagante, así no lo está, que lo veo que está muy recuperado, pero que si me permite orar por él y de paso agradecer a Dios como está tan recuperado y poderlo ungir,
¿Será lo mismo? Es lo mismo, pero de una manera diferente, mis queridos hijos. Y la misión de nosotros no es llegar a criticar, es de llegar a ayudar, a restablecer, a acompañar. Esa es la misión nueva y por eso es el género de evangelio, porque el evangelio soy yo como persona, yo que medito la palabra de Dios, yo que la pongo en práctica y por eso estamos hablando de los milagros del Señor, de lo que el Señor hacía. Y que no es lo mismo lo que encontramos en el Nuevo Testamento a lo que encontramos en el Antiguo Testamento, porque son palabras que connotan algo diferente. El pasado y el presente. Ahora bien, estamos hablando de la persona de Jesús, estamos hablando de su mensaje y sus obras, y esas obras son parte de la buena noticia. ¿Cuál buena noticia? Lo que hablamos en el Antiguo Testamento, en el tema de hoy. Nosotros llamamos y especialmente nos alegramos porque todavía está abierto y me van a enviar mi pedido y va a llegar. Ahí está la buena noticia, el anuncio que sí me van a traer el pedido de lo que yo estoy esperando saborear. Y estamos hablando de la persona de Jesús, de su mensaje y su obra que hacen parte de la buena noticia. Y lo debemos de comprender, lo fue antes, mis queridos hijos, lo fue antes y lo es ahora. Antes lo fue y ahora lo sigue siendo, mis queridos hijos. El acercamiento a estos relatos que vamos teniendo nosotros y que vamos compartiendo nos traen una buena noticia. Por eso y como dicen por ahí, lo cambio de esta manera, cuando hay una reunión que salen, los esperamos todos aquí porque vamos a... y todos llegan ahí porque al son de que vamos a dar y que vamos a compartir y que vamos a repartir, eso llega a todo el mundo. ¿Por qué? Porque hay una buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Que van a repartir cosas, que nos van a regalar cosas. A diferencia que cuando uno pasa, los invitamos a compartir la palabra de Dios. ¡Ah, qué pereza! Allá solo van las lambeladrillos y las viejitas, las poquitas viejitas chismosas que tiene el padre allá. A ellos no le corremos, mis queridos. Y recordemos que lo fue antes y lo es ahora. El acercamiento a estos nuestros textos bíblicos, a estos relatos que nos traen buenas noticias. Y este tema, como le digo, Dios es tan perfecto que siempre les he dicho, respuesta a cualquier cosa, que problema, dificultad, circunstancia, enfermedad, la respuesta la encontramos en la buena noticia, en la Sagrada Escritura, en el encuentro cercano con el Señor. Y se lo digo yo, soy sacerdote, pero también comparto con ustedes la misma condición humana. Tenemos debilidades, tenemos problemas, nos enfermamos, tentaciones, porque el hecho de ser cura no es que no vayamos a tener tentaciones. Compartimos igual, lo único que nos hace diferente es que somos unas personas, algunos muy orantes, otros muy relajados y apartados de la oración. Pero lo que nos hace a nosotros es encontrar la buena nueva, la buena noticia. Y es lo que quiero aclarar, la buena noticia, así como lo fue antes, lo es ahora. El acercarnos a estos relatos, a estos textos bíblicos, nos traen una buena noticia. Y es esa buena noticia la que debe alimentar nuestro compromiso por la vida. La palabra de Dios complementa mi ministerio sacerdotal. La palabra de Dios me da solución a mis problemas. Cuando tengo dudas, el Señor me habla por medio de la palabra de Dios. Como me habló hoy. Como me lo constató hoy por medio de la hermana. Pero hay veces nos vamos a buscar otras cosas, que el tarot, que el horóscopo, que las cartas, que el tabaco, ¿cómo se llama esto? Que
que el chocolate, que el café, que, bueno, tantas cosas. Y no buscamos respuesta en la buena nueva, en la noticia. Ahora bien, teniendo en cuenta, mis queridos hijos, el análisis de este texto, ¿cuál texto? Mateo capítulo 11, versículos 2 al 6, podemos hacer un trabajito. Podemos hacer una tareita extra clase. Y pueden tomar apunte de estas dos preguntas que les voy a dejar para que ustedes las desarrollen ahí. Y la primera sería, ¿qué valor le damos al Evangelio en nuestra vida personal y comunitaria? ¿Qué valor yo le doy al Evangelio en mi vida personal y comunitaria? Muy fácil. Muchos la pueden responder ahí, muchos la pueden responder, pero con base al género que estamos viendo. ¿Qué valor le doy yo al Evangelio en mi vida personal o en mi vida comunitaria? La segunda pregunta sería, ¿cómo puedo anunciar la buena noticia a los demás? Y creo que ayer les di la respuesta. Pero más que ir a llevar la palabra de Dios a todo el mundo y a regalar Biblias y demás, ¿cómo podemos o cómo puedo yo anunciar la buena noticia a los demás? Y cada uno sabrá, cada uno lo tendrá ahí en sus apuntes porque estamos aprendiendo. Y de esa manera nosotros tenemos que comprender y tenemos que evangelizar. Qué bonito que nosotros podamos comprender el género evangelio. El género evangelio es amplio en el momento y que nos lleva a analizar cada una de las palabras. Por eso la Sagrada Escritura, la Biblia al final, tiene un diccionario evangélico, un diccionario de términos evangélicos, de palabras que nosotros podamos comprender, palabras que a veces no sabemos qué significan, pero muchos leemos y no comprendemos la palabra, pero seguimos de largo. Como esa señora que pasó a predicar y que pasó a leer, la palabra de Dios y dijo, yo soy el pan Bimbo bajado del cielo. ¿Cuándo la compañía Bimbo hace pan en el cielo? Pero es comprender nosotros, mis queridos hijos. Ahora, como tareita, mis queridos hijos, como trabajo extra clase, nosotros que estamos en esta universidad doméstica, en este curso bíblico que es gratuito, mis queridos hijos, para ustedes, aprovéchenlo, hagan los trabajitos extra clase y demás. Vamos a leer el Evangelio de San Marcos, el capítulo 1, versículo del 1 al 13. ¿Y qué nos vamos a encontrar ahí? Pues recordemos que ese Evangelio nos va a narrar el comienzo de la misión de Jesús. El comienzo de la misión de Jesús. ¿Qué vamos a encontrar ahí? ¿O qué preguntas vamos a responder por medio de ese texto bíblico? Muy fácil. La primera, ¿qué buenas noticias encontramos en el texto de San Marcos? En ese parrafito, ¿qué buenas noticias encontramos en el texto de San Marcos? Ya saben, hacemos el trabajo, me lo envían ahí por siempre, ya sea por WhatsApp o una fotico ahí. Y otra pregunta que vamos a responder es, ¿cuál es el aporte del género evangélico a nuestra fe, a mi fe? ¿Cuál es el aporte del género evangélico a nuestra fe, a mi fe? Eso sería, mis queridos hijos, eso sería directamente lo que nosotros tendríamos de este género evangélico que nos enriquece mucho. Ya hemos visto entonces el género mítico y hoy el género evangélico o el género evangelio, que es el mismo. Y eso es lo que vamos aprendiendo a discernir por medio de cada uno de los textos, para que nosotros lo tengamos muy
muy presente. Muy presente, perdón. Muy presente. Así que, mis queridos hijos, aprovechemos mucho ese conocimiento que el Señor nos comparte por medio de nuestro pastor y que eso nos lleve especialmente a aprender, a ser personas nuevas y nuevos. Digamos entonces, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.